Muy bien, hoy sí nos toca este capítulo 18 de Mateo, ¿sí? Y vamos a hablar en este pasaje sobre varias cosas que son muy importantes. El capítulo número 18 es muy interesante. ¿Sí? Yo cuando uso acá la Biblia, tengo acá la Biblia, ¿sí? Algunos si me ven que estoy con la computadora, ¿sí? Lo hago porque tengo la Biblia acá y tengo el tema del griego, entonces es por eso que lo hago acá, ¿sí? Así que la razón por la que miro acá es por eso. Si alguien dice, pero el pastor, ¿viste? Se da vuelta y mira para otro lado, ¿no? ¿Viste? No, ¿viste? Viste que cada uno es susceptible a diferentes cosas, ¿viste? ¿No? Así que bueno, les pido que yo lo que hago simplemente es mirar ahí, ¿sí? Por eso lo hago. Pero en el capítulo 18 de Mateo es bastante interesante cómo trata el reino de Dios. Fíjense ustedes la pregunta de los discípulos, ¿no? Y no se pusieron ni colorados ni nerviosos. Que los discípulos hicieron una pregunta y no se pusieron ni colorados ni nerviosos. Ahora yo la leo desde acá y ya me pongo nervioso yo. Porque digo, ay, fíjense la pregunta. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor ya había hablado bastante del reino de los cielos, que era como era, que los primeros iban a ser postreros, los postreros iban a ser primeros, o sea, ya le había explicado varias cosas, pero evidentemente los discípulos todas las explicaciones no las entendían, ¿no? Y esto es lo que esta mañana también vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Yo esta mañana voy a hablar sobre el sistema de salvación, ¿sí? O el sistema de desprestigio, basado en la competencia o en los celos, ¿sí? El sistema de Dios es el sistema de salvación, ¿sí? Y el sistema del mundo es el sistema del desprestigio, ¿sí? O el que está basado en la competencia o en los celos. Bueno, y dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra,
De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Bueno, y acá terminamos con el versículo 35. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, que esta mañana podamos crecer como iglesia, madurar esta mañana y tener un tiempo, Señor, donde la iglesia pueda desatar muchas cadenas y muchas ataduras y cargas muy pesadas, para que esta mañana, Señor, tu nombre sea glorificado y podamos ver lo que tú haces con nosotros en este tiempo, en este aquí y en este ahora, Señor. Todavía hay tiempo, Señor, todavía los tiempos no se cortan, pero sabemos que los tiempos no son siempre para nosotros. Ayúdanos esta mañana para entenderlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Esta mañana, este pasaje, bueno, es un pasaje complicado, ¿sí? Pareciera que el pasaje nos habla de los niños, depende del enfoque, ¿sí? Pero en realidad todo surge con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ustedes creen por qué harían ellos esa pregunta? ¿No? ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? ¿No? El que hizo la pregunta, ¿qué quería? ¿Qué creen ustedes que quería? Claro, el que pregunta quiere ser el mayor, o sea, quiere descubrir más rápido, ¿no? Entonces, a esta primer parte le vamos a llamar la competencia. ¿Sí? Competir. ¿Sí? ¿Qué es competir? Bueno, ahí está, mira, Felipe está contento todavía. Hablamos competencia y se puso contento. Dijo, sí, dijo, competencia, ¿no? O sea, él quiere ganar. ¿Sí? Entonces, esta idea primera de competir, acá, ¿sí?, nos va a hablar de varias cosas que son realmente importantes para el reino de los cielos. Fíjense ustedes, la pregunta de los discípulos es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, el Señor nos mostró reglas en el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ellos tenían sus propias reglas. Y entonces, ¿ahora qué hicieron? Trataron de trasladar las reglas que tenían ellos al reino de los cielos. Porque la pregunta es del reino terrenal. ¿Quién es el mayor? ¿Sí? Y entonces ellos dijeron, en el reino de los cielos debe ser parecido. ¿Cómo es parecido? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y la pregunta obvia sería, ¿cuántos cursos, Señor, tenemos que hacer para ser mayor en el reino de los cielos? ¿Cuántos libros hay que leer para ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo hay que portarse y qué características va a tener el mayor en el reino de los cielos? Eso es lo que estaban preguntando. Y entonces el Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que el reino de los cielos busca el corazón para reinar? Bueno, esa es la clave del reino. Entonces, ¿qué hace el Señor para responderles? ¿Sí? Llama a Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A quién se lo dice esto? A los discípulos. ¿Cómo lo está amenazando? No entraréis en el reino de los cielos si no os volvéis y os hacéis como niños. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿Sí? Fíjense ustedes, estamos viendo entonces que hay un problema en el corazón de ellos y el Señor está tratando de ayudarlos, ¿sí? Dándoles a entender con la presencia de un niño, ¿sí? ¿Cuál sería el requisito para entrar en el reino de los cielos? ¿No? Sencillez, humildad. ¿No? ¿Está bien o no? Sencillez, humildad. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Imagínense ustedes, los discípulos deben estar diciéndole al Señor: bueno, Señor, vamos con los requisitos en serio. ¿O no? Vamos, ya entendimos eso de los niños, ya hablaste la otra vez, ¿no? Ya estuvimos viendo un poco, pero ahora vamos con las cosas en serio. Algún requisito tiene que haber. No puede ser la humildad el requisito, tiene que haber otra cosa. Y entonces el Señor sigue hablándoles. Bueno, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, el otro problema que nosotros tenemos es este: un niño como este, dice, que reciba en mi nombre a un niño como este. Bueno, no está hablando de simplemente los niños que andan por ahí un día, ¿no? Está hablando de los niños que están hacia el Señor. Está diciendo cualquiera que reciba en mi nombre. O sea, un niño viene y ¿qué le dice? Vengo en el nombre del Mesías. Un niño dice: vengo en el nombre del Mesías. Vengo a decirte esto en el nombre del Mesías. O sea, es un niño profético, no es un niño cualquiera. No es que los niños por sí, sino está diciendo un niño que viene en mi nombre. O sea, acá tenemos un niño profeta. O sea, los niños, y esto es un problema, ¿por qué no se transforman en niños proféticos? ¿Por qué? Porque no están criados para Dios. Bueno, esto que a veces hacemos, presentamos al niño y yo le pregunto a la mamá y le digo: ¿usted está dispuesta a criar al niño en el camino del Señor? Y la mamá, ¿qué me dice? Sí, claro, me dice que sí, pero después no lo hace. ¿Me entiende? O sea, es como que tiene que haber una claridad. Es un niño profeta, es un niño que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Que toma el nombre del Señor, que toma lo de Dios y está dándonoslo a entender. Y cuando yo recibo a un niño como este, dice: a mí me recibe. Ahora viene la otra parte, versículo número 6. Bueno, y acá es donde vamos a empezar a entender algunas cosas que son muy importantes, y la palabra nos va a decir, fíjense,
versículo número 6, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, a alguno de estos pequeños, no dice ahí alguno de los pequeños, que creen en mí. O sea, estos niños, normalmente el niño, en el periodo del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, se sufría el destete entre los 3, 4, 5 años. Así que cuando un niño estaba destetado, vamos a decir así, era capaz de interactuar con la comunidad de una manera más libre. ¿Sí? No era un niño ni de 1, ni de 2, ni de 3. ¿Por qué? Porque estaba al lado de la mamá esperando su comida. ¿Sí? Esa era la idea. Entonces ahora este niño es un niño que está un poco más grande. Tenía 6, 7 años. Este niño es el niño que cree en el Señor. Acá dice, ¿sí? Y alguien que hace lo escandaliza. ¿Qué es escandalizar acá? La palabra es inducir a pecar. A un niño de 6, 7 años en adelante lo puede inducir a pecar. Fíjense ustedes lo que puede pasar, ¿sí? Con un niño. Entonces, el escándalo acá es que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué es mejor eso? ¿Sí? ¿Por qué es mejor eso? Por la disciplina y el castigo que Dios le va a dar a la persona que escandalice, que haga una inducción a pecar. Entonces los padres, y acá es donde tenemos que tener cuidado, los hijos que creen en el Señor, los padres de ninguna manera pueden hablar malas palabras, tener comportamientos erróneos, abusivos, depravados, chuecos, enojón. ¿Por qué? Porque eso va a inducir, ¿qué cosa? A pecar a tu hijo y a dejar de creer en la fe que él tiene. Y el Señor dice, tú serás causa de peor castigo, porque es mejor que te arrojes por ti mismo. Ya que metiste la pata, suicídate. Es lo que está diciendo acá. Yo no estoy diciendo que, ¿vieron ustedes o no? Tírate de ahí y acaba con tu vida, porque te voy a disciplinar de una manera solo por hacer que un pequeño deje de creer en mí por tu conducta. Has inducido al niño al pecado. Entonces la iglesia y todos nosotros deberíamos tener un cuidado extremo con nuestra conducta. ¿Está bien? ¿Ustedes se dan cuenta o no? Si hay un problema matrimonial y los niños observan ese problema matrimonial, se van a escandalizar. Entonces deberíamos tener un arrepentimiento muy grande por todo esto y lo que hemos hecho. ¿Sí? Malas palabras, discusiones, odios, rencores, reclamos, peleas enfrente de los niños que han quedado escandalizados y creían en el Señor, pero a partir de eso su fe se ha caído. La palabra en el versículo 7 entonces dice, ay del mundo por los tropiezos, ¿no? O sea, hay un ay, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? O sea, la persona que causa el tropiezo a los niños. ¿Sí? Fíjense, es tremendo. Entonces, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos, 2 pies ser echado en el fuego
eterno. ¿Esto qué implica? La idea de qué? De ser drástico. ¿Con qué cosa? Con tu carácter. Drástico con tu conducta. Drástico. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay más severidad que en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento lo que se juzgaba era simplemente las conductas externas. Acá en el Nuevo Testamento lo que se juzga es la intención del corazón. Y eso es peor que estar en el Antiguo Testamento. Porque si en el Antiguo lo único que se hacía, se juzgaba la conducta externa, acá se juzga lo interno. Y ese es el juicio final. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto. Bueno, no me quiero desviar, pero es muy interesante empezar a descubrir esto. Versículo número 10, entonces, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, que son los mismos. ¿Quiénes son estos pequeños? Los que creen en mí. No los menosprecien. Fíjense ustedes, ¿qué saben ustedes? ¿No? Y el niño te está diciendo algo de Dios, te está tratando. Yo he escuchado a algunos niños acá en la iglesia que en su tiempo los niños dijeron algunas cosas del Señor a sus padres, o fueron a sus padres y le dijeron algunas cosas. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. No los desvaloricen a los pequeños que creen en mí. ¿Sí? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los niños que tienen fe en Cristo Jesús, la Biblia dice que hay sus ángeles. Usted sabe que todos los seres humanos, bueno, y esto es otro tema, pero lo voy a decir, tienen ángeles. ¿Sí? Si usted tiene una conducta inapropiada, los ángeles son los que llevan esa conducta delante de Dios. Sí, son los ángeles. A toda persona se le es asignado ángeles. ¿Sí? Eso no lo digo yo, en otra ocasión lo vamos a aclarar, sí, pero no lo digo yo, es lo que la Biblia dice. Y estos niños, fíjense, esos ángeles que tienen los niños que creen, como los justos, y ahí también usted ponga atención, los hermanos justos, los hermanos santos, los que se purifican, los ángeles ven el rostro del Padre inmediatamente, o sea, están observando el rostro del Padre y mirando para abajo. Así que hay una conexión inmediata. Bueno, o sea, la primera cosa que una persona debería revisar cuando Dios no lo oye, no es enojarse porque Dios no lo oye. Debería revisar su conducta y decir, Señor, yo tengo una conducta santa, pura, justa. Esa es la primera cosa. Así que acá, entonces, ¿qué es lo que el Señor trata de que ellos entiendan? La competencia. Hay competencia entre ellos. Y si ellos compiten, no hay forma de entrar en el reino de los cielos. Y la misma competencia que trae escándalo, tropiezo. ¿Y quiénes son los que tropiezan en ese escándalo? Los pequeños. Los pequeños. Entonces, esa sería la primera idea sobre este tema del sistema de salvación. Entonces, si yo quiero entrar y trabajar en la salvación, ¿qué es la primera cosa que tengo que aprender? A dejar de competir. ¿Sí? Y la competencia tiene que ver con la avaricia, con la codicia, ¿sí? Tiene que ver con la envidia, tiene que ver con los celos. Bueno, todo eso tiene que ver con la competencia. Entonces, en el capítulo número 18, versículo número 11 ahora, va a venir otra parte. Hasta el versículo número 20 es salvar a mi hermano que peca contra mí.
Bueno, y esto es muy importante. El apóstol Pablo decía, nos ha dado Dios el ministerio de la reconciliación. Fíjense ustedes, y ahora les voy a mostrar algo que es muy importante que lo entendamos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir mirando algunas cosas. Dice la palabra, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Un hombre, o una oveja, dice, ¿sí?, que se ha descarriado, o sea, se fue, se salió de la voluntad del Padre, se salió del redil de la voluntad del Padre, y dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces el objetivo de Dios, ¿cuál es? ¿El de los salvos o de los perdidos? Los perdidos. Entonces ahora, ¿quién es el perdido? Dice la palabra, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Volvimos a los pequeños, retomamos la idea de los pequeños. Ahora, ¿quién es el pequeño? Y acá es lo más fuerte que yo he leído en la Biblia y que a mí se me movió la estantería por todos lados y tuve que pensarlo mucho y orar mucho para entender lo que Dios quiere decir. ¿Quién es el pequeño? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has salvado a tu hermano. Lo voy a cambiar para que ustedes lo entiendan nomás. Entonces, ¿quién es el pequeño? El hermano que pecó contra ti. Nosotros estamos acostumbrados a ver que el que me ofende, ¿sí?, él me tiene que salvar a mí porque me ofendió. Pero acá dice que no es así. El que ofende es el perdido, por eso ofende. Ha pecado. ¿En qué consiste ese pecado? Porque yo una vez me acuerdo de haber dado una lección y un trabajo, esto lo he hablado muchos años en la iglesia. Yo espero que este sea el día que la iglesia lo entienda y que todos lo apliquemos a rajatabla, o sea, hacerlo como corresponde. ¿En qué peca mi hermano contra mí? Yo me acuerdo que en una lección, en una mañana, estuvimos hablando sobre esto. ¿Qué consistía pecar? Nadie supo decirme qué era pecar contra el hermano. Bueno, así que como sé que tampoco hay mucha claridad en esto, vamos a ir a Éxodo capítulo 22. ¿Sí? Hoy le pido que me tenga un poquito de paciencia. Pero estamos bien, no son la hora todavía los tallarines, no se preocupe. Éxodo capítulo 22. Bueno, ¿qué es pecar contra el hermano? Bueno, fíjense lo que dice. Cuando alguno hurtare buey u oveja. Hurtare buey u oveja. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre robo y hurto? ¿Saben ustedes? El hurto es cuando alguien lo hace tranquilo, entra a tu casa, te saca todo y no te hizo nada. El robo es cuando hay algo violento. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, este entró al campo, ¿no?, y te sacó un buey y una oveja. Lo degolló y lo vendió como si fuera de él. Fue a la carnicería, lo vendió como si fuera de él, se ganó su platita a costilla de tus ovejas. Por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. O sea,
Cuando se lo descubre, ¿qué tiene que pagar? 5 bueyes y 4 ovejas. Yo también quiero aprovechar algunas cosas, y después de estas, si me quieren echar, échenme, no me interesa, ¿sí? Pero es muy importante. Hermanos, si vos vas a la casa de alguien y le quebrás un vaso, o tu hijo quiebra un vaso en esa casa, después tenés que llevarle mínimamente 2 vasos, 4 vasos o 5 o una docena de vasos. Si se le rompió la cocina porque, no sé, vos te metiste la pata de metido y comedido y rompiste la cocina, comprale una cocina. Mínimamente. ¿Me entienden lo que digo? O sea, ¿por qué? Porque los hermanos piensan a veces, bueno, fue el chico el que hizo eso. No, hermano, o sea, fue tu hijo, hacé lo que tenés que hacer, hacé que todo lo que rompe tu hijo y todo lo que hiciste mal. Bueno, el otro día el hermano acá me prestó su auto, ¿sí? El hermano acá, y le voy a poner un ejemplo porque no tengo más ejemplo cómo decirlo. El hermano me prestó su auto y yo estaba con la sensación de lo que le pasa al auto, yo lo tengo que arreglar. ¿Por qué? Porque él me lo prestó con amor, con cariño, y yo sé que el hermano nunca me cobraría nada, pero eso no es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que devolverle el auto en las condiciones en que él me prestó el auto, y más todavía yo tengo que agradecerle al hermano. ¿Cómo le agradecí? Le llené el tanque de gasoil. ¿Por qué? Porque así es como corresponde. Y si usted esta mañana se me enójeseme, hagan junta, me echan y no hay problema, porque esta es la palabra del Señor y así tiene que ser. Así se conducen los de Cristo. Amén. Los hermanos se conducen así, son así se hacen las cosas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Fíjense ustedes, no es lo mismo matar a alguien de día que de noche. ¿Ah, no? Usted dirá, pero bueno, pero las leyes, está bien las leyes, pero usted tiene que estar bien delante del Señor. ¿Me entiende lo que digo, no? O sea, es muy importante. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Bueno, hermanos, nosotros estábamos en una iglesia, que no les voy a contar dónde, pero, hermanos, todos los domingos se robaban las bombitas. Todos los domingos se robaban no sé cómo, no sé en qué momento, porque mandábamos vigilantes y cuidado, no, siempre se enroscaban. No sabíamos quién era el que robaba la bombita, pero se robaban la bombita todos los domingos. Estamos, ¿no? Hay un dicho popular acá, somos todos conocidos, pero el poncho no aparece. ¿No? Hermano, tiene que aparecer el poncho entre nosotros. Estamos, ¿no? Tiene que aparecer, porque si no, el hermano tiene que hacer restitución. Y si no tiene con qué restituir, fíjese, hermano, tenés que ir a trabajar gratis para el hermano un tiempo hasta que le pagues. ¿Escuchó lo que le dije, no? Tiene que ir a trabajar gratis hasta que le pague, porque no puede ser. ¿Vamos bien? Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, o sea buey o asno u oveja, pagará el doble. ¿No? Tiene que ser así. O sea, si alguien te sorprende con el vaso del hermano en la mano y te lo ibas llevando y te sorprende, tienes que pagar el doble. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. ¿Vieron ustedes cómo es? O sea, todo es así. Estos son pecados contra la vida de mi hermano. Bueno, ustedes actualícenlo, denle los ejemplos que quieran, ¿sí? Pero empiecen a leer esto y se van a dar cuenta de qué está hablando el Señor cuando dice, si tu hermano peca contra ti. ¿Por qué es importante llegar a los 3 testigos? Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a saltearnos. Versículo 9.
en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Miren ustedes, el apóstol Pablo repite esto en Corinto. No tengo tiempo para tratarlo, me hubiera gustado mucho tratarlo, pero en Corinto el apóstol Pablo dice, ¿no hay hermanos entre ustedes capaces de juzgar estas cosas? ¿No? Y el hermano debería acatar. Pero hermanos, si no piden ni consejo pastoral, ni ayuda pastoral para los problemas comunes, los problemas simples, ¿cómo van a pedir para los enredos? Si alguno hubiere dado a su prójimo, asno, fíjense ustedes, o buey, u oveja, o cualquier otro animal, a guardar. Usted le dice, hermano, mire, vamos a hablar del auto, ¿no? Hermano, tengo el auto y no tengo dónde guardarlo, pero tráigalo para acá, para la casa, hermano. Tráigamelo a mi casa, hermano, yo se lo cuido. Usted tiene que saber lo siguiente, dice, si alguno hubiere dado a su prójimo, asno, buey, u oveja, o cualquier otro animal, a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, o sea, desapareció, estaba en mi casa, estaba en el garage, y al otro día yo, el dueño de casa, que le estoy guardando al hermano, el auto desaparece. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces, ¿qué le digo al hermano? Le digo, hermano, mire, desapareció el auto, no sé, arréglese como pueda, totales cosas, es su auto, yo vine acá con la mejor intención. ¿Qué dice acá? O si fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos. Se sospecha ¿de quién? Del que te guardó el auto. Así es, la Biblia te sospecha. Usted dirá, pero ¿cómo me va a sospechar si yo estoy haciendo lo mejor? Estoy dando con todo mi corazón. No. Se sospecha de vos. Dice, ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. O sea, tiene que haber un juramento, hermano. Mire, yo les juro, ¿qué cosa? Que me robaron el auto, yo no tengo nada que ver, las puertas estaban trabadas, mire, acá están los candados, me sacaron todo, me llevaron todo, y bueno, y también llevaron su auto. Usted dirá, pero yo estoy herido por mi dolor, con mis cosas que me las sacaron. No, nada de eso. Usted primero da cuenta de lo que le dieron a cargo. Porque la gente piensa que yo primero, el hermano este no me comprende y al final de cuentas vino acá, me increpó y no me entiende de que yo estoy también... No. Si te robaron a vos, va abajo. Primero se atiende al hermano. ¿Vamos entendiendo? Sigamos. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Si le hubiere sido hurtado, o sea, robo con violencia, pero si le fue hurtado, o sea, dejó fíjense ustedes, la puerta la dejaste sin traba ese día, dijiste eso total, ¿quién va a entrar a robar acá? ¿No? Y el ladrón abrió la puerta así, para atrás, para adelante, se metió dentro del auto, te sacó el auto y se lo llevó. Vos debés un auto, ¿por qué? Porque no trabaste la puerta como tenías que trabarla. Sos responsable de la totalidad del auto. Te dirán, no, pero hermano, yo no era mi intención, lo que pasa es que se me olvidó, usted no sabe que estaba mi hijo llorando ahí arriba y mi señora, usted no sabe la terrible que es mi señora, que terrible, bla, bla, bla. Sí, me tiene ahí, entonces se me olvidó pagarle el auto. ¿Entiende cómo funciona, no? Así es en el reino de Dios. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Claro, si te confiaron un perrito y vino otro perro más grande y mató al perrito del hermano que vos le estás cuidando, ¿sí? Tenés que demostrar que fue una muerte, ¿sí? Por un perro más grande, algo. Tenés que mostrarle, sacarle foto, no sé, hace algo.
Pero el hermano tiene que estar convencido de que el perro vos se lo cuidaste, ¿no? Y que fue algo que no pudiste evitar. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. O sea, acá el hermano me prestó el auto, entonces ahora yo digo, bueno, hermano, el hermano Pedro está durmiendo ya, y se demora mucho el hermano Pedro, me entro, ¿verdad? Le cruzo los cables, le digo, y después le digo, hermano Pedro, gracias, le digo, hermano, gracias, mire, el otro día fui, le saqué el auto, no, me lo chocaron, pero bueno, mala pata, ¿qué le vamos a hacer? Arréglese como pueda usted, total, yo, hermano, hice todo lo que podía, pero no, usted me sacó el auto, usted me lo paga. ¿Entienden o no? No es, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. O sea, aparte de tener relaciones con ella, ¿qué es lo que tiene? Tiene que pagarle. Primero pagarle y después tomar y después casarse. Eso es pecar contra el hermano. Pero nosotros pensamos acá que no tiene nada que ver, que estamos en el mundo moderno. No, delante del reino de Dios es así. Y si su padre no quisiere dársela, encima te tocas con el padre, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. O sea, igual tenés que darle la plata al viejo. Tenés que resarcir al padre con plata, no, ay, qué arrepentido que estoy. ¿Sí? No con palabras. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es el reino de Dios. ¿Qué reino, no? Y queríamos vivir en el reino de Dios. O sea, que entonces, si tu hermano peca contra ti, entonces, alguna de estas cosas, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, algo me hizo David a mí. Yo no tengo que ir a hablar primero con Ana y contarle a Ana, decirle a Ana, porque tu marido me hizo acá, no. Yo voy y hablo primero con David. Le digo, David, mirá, vos ya sabés lo que hiciste, esto es así, así, así. Y él dice, no, ¿y qué me importa a mí? Yo lo hago cuando quiero. Bueno, entonces ahora vamos a llamar a otro testigo. David, mirá, tenés que arrepentirte, esto no está bien, así, 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 así. Tampoco, otro testigo más, 2 testigos, que oigan. Y entonces después, ¿qué hago? Se lo digo a la iglesia. Y toda la iglesia viene contra David. Lo arrinconan y le dice, o te convertís o te la damos. ¿Qué hace David? Se convierte. Es una broma, David. ¿Entiende cómo funciona? Ahora usted dirá, pero es así como funciona en el reino de Dios. No funciona de la otra manera. Porque el otro sistema es el sistema del desprestigio. ¿Qué hago? Le cuento a Ana, Ana le cuenta a la madre le cuenta a Andrea le cuenta a Moisésito le cuenta allá, al otro. Al final de cuentas, todos saben lo que hizo David, pero David no sabe nada de lo que piensa la gente. Ese sistema es sistema de desprestigio. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es la salvación. ¿La salvación de quién? De la persona que hizo mal. Fíjense ustedes, para que no se pierda. Mire todo lo que hace el Señor para que una oveja no se pierda. Entonces dice la palabra, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, podés seguir viniendo a la iglesia, pero a partir de hoy te vamos a llamar mundano. ¿Sí? Eres un mundano en tu forma de actuar. Esa es la manera. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese usted la importancia que tiene la iglesia para operar, atar y desatar. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Y acá la palabra va a empezar a decirnos esto, en el versículo número 19. ¿Cuál es el objeto de todo esto?
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cuál es el objeto de arreglar así? Que tu oración no tenga problemas. Que cuando digamos, Señor, oye la oración, el Señor oiga la oración. Esa es la clave de todo esto, no es otra. Fíjense, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho. Entonces, por eso es tan importante esto. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por supuesto, entonces, salvar a mi hermano que peca contra mí. ¿Cómo lo salvo? A mi hermano que peca contra mí, yo lo tengo que salvar, ¿por qué? Porque pecó contra mí. Yo sé cuál es su pecado. Entonces yo voy y lo redargullo a mi hermano. Él no se arrepiente, llamo a otra persona para que se arrepienta. ¿El objetivo cuál es? El arrepentimiento. Porque ¿qué descubrimos? Que el corazón de mi hermano está alejado de los propósitos de Dios. Versículo 21 ahora. Perdonar a mi hermano que tiene deudas conmigo. Bueno, esto ya lo vimos con el Éxodo. ¿Sí? Hay mucho más. Miren, toda la ley de Dios es exquisita. Exquisita para vivir en comunidad y vivir realmente lo del reino de Dios. ¿Sí? Para poder vivir transparentes unos con otros. Fíjense, dice. Entonces se les acercó Pedro y le dijo, bueno, Pedro, ¿ustedes cómo lo ven a Pedro acá? ¿No? Como gato, ¿no? Agazapado, ¿no? Como esos gatos, ¿viste? Que te quieren dar un rajuñón, ¿no? En la yugular, ¿no? Acá viene Pedrito con una preguntita, ¿no? Preguntita, y le dijo, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, ¿no? Hasta 7. Porque los hermanos también, ¿qué quieren? Que no haya esto, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver, bueno, no lo voy a leer ahora, pero es muy interesante que ustedes lo lean, ¿sí? En Éxodo 22, 25 al 31, Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al 18, que ustedes lo lean y se den cuenta, ¿sí? Cómo opera esto de los 7, ¿no? ¿Por qué? Deuteronomio 15, versículo 7 al 18. ¿Por qué? Porque ustedes en el año séptimo, el pueblo judío tenía dividido los años cada 7 años. Bueno, este era el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6 y el año séptimo. Al séptimo año, bueno, que no lo voy a leer ahora porque es muy largo, pero es muy interesante. Al séptimo año se liberaban todos los esclavos que habían sido esclavos por cuestiones de dinero. Bueno, y a los 50 años se liberaban las tierras que también habían sido causal de préstamos o de que se le había sido, no había podido pagar. Entonces, al séptimo año, entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos vivos? Yo te presto el primer año, tengo 7 años para que me pagues. Te presto el segundo año, tengo 5 años para que me pagues. Te presto el tercer año, tengo 4 años para que me pagues. Te presto el cuarto año, tengo 3 años para que me pagues, pero en el sexto ya no te quiero prestar. Y claro, porque si no me pagás al sexto, el séptimo tengo que dártelo por pagado. Bueno, cuando ustedes lean ahí se van a dar cuenta por qué incluso a esto se aplica en las leyes mundiales. Entre 8 y 10 años, una persona que tiene una deuda con un negocio, usted cuando va a ver cuánto debe después de 10 años, usted se va a dar cuenta que no aparece en ningún boletín. Está dado por pagado.
Imagínense si los cristianos no tenemos que aprender también un poquito de esto. ¿Cómo se da, cuándo se da por pagado algo? Fíjense qué interesante. Ahora el apóstol Pedro, en ese momento no era el apóstol, evidentemente. ¿No? ¿Qué es lo que estaba haciendo? La viveza de los judíos. ¿Qué decían los judíos? En el 7º año, o sea, cuando ya me quedan unos meses, no, porque te lo presto y no te lo puedo cobrar más que en 3 meses. Mejor, el Señor, ¿qué le decía? Prestale igual, porque yo te estoy mirando y estoy mirando la intención de tu corazón. ¿Sí? O sea, era bravo el tema. Jesús entonces le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, y yo he calculado 70 veces 7, o sea, 7 elevado a 70. Usted en cualquier calculadora le da error. ¿Sí? Le da error. O sea, ¿cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? ¿Qué le está diciendo? Perdonarlo, 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 perdonarlo. Pero viene de nuevo, me pide prestado y me empieza a deber y pasaron los 7 años y otra vez. ¿Qué dice la palabra? Volví a prestar. Después de esto, si no quieren que yo sea su pastor, no hay problema. O sea, no. Entonces, por lo cual, el reino de los cielos, entonces, y acá ya voy terminando casi, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, en la parábola lo que nos trata de mostrar el Señor es que cuando se trata de nosotros, actuamos con benevolencia. Cuando se trata de otros, actuamos de forma legal. Cuando se trata de nosotros, queremos que nos perdonen. Cuando se trata de otros, no los perdonamos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Quiénes son los que refirieron? ¿Sí? ¿Quiénes son los que refieren esto? Los ángeles. O sea, los ángeles están registrando todas nuestras acciones, ¿sí? Y se entristecen, fíjense, de nuestra actitud. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Fíjense usted, cambiamos la condición de ser necesitados de perdón a malvados. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Como yo tuve misericordia de ti. Esa es la clave de todo acá. Como yo tuve misericordia de ti. Si el Señor nunca tuvo misericordia de ti, nunca tuviste que ser perdonado, ni idea de cómo hacerlo. Pero cuando uno ha sido perdonado, mucho, el Señor decía, cuando a alguien se le perdona mucho, mucho ama. ¿Por qué? Porque sabe lo que es ser perdonado. El que no sabe lo que es ser perdonado, se vuelve una persona rígida, demandante. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjense ustedes, entonces todas nuestras acciones se van para atrás y dice la palabra, así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, o sea, sus pecados, que consisten en qué, léalos todos. Si leen toda la ley, se van a dar cuenta en qué consiste, y ahí se van a dar cuenta de cuánto deben perdonar, o arreglar, o perdonar, o limpiar y cambiar. ¿Cuál sistema vamos a usar? ¿El sistema de la salvación o el sistema del desprestigio, que está basado en la competencia o en los celos? Salvemos al pecador. ¿Quién es el pecador? El que peca contra mí. Ese es el pecador. Si alguien ha pecado contra ti, si alguien ha hecho algo contra ti, habla con él. Tal vez sea a la mañana de hablar, tal vez sea después, más rato, tal vez a la tarde, juntarte a tomar unos mates y decirle cuál ha sido el pecado de él. Este es tu pecado contra mí. Conversen, hablen, arreglen y encuentren tiempos de perdón. Perdonen porque ha sido perdonado. Y si no ha sido perdonado, no saben la experiencia. Pero si ha sido perdonado, esta mañana comenzá a perdonar mucho. Déjate pastorear. Déjate guiar. Déjate llevar. Acostúmbrate a la voz del pastor. Acostúmbrate a oír con atención y hacer la voluntad del Padre. Entra en el reino, no te quedes afuera. Esta mañana, Padre, acá estamos. Les he hablado tu palabra, esta palabra perfecta, santa, justa. Qué hermosa es la palabra. Cómo sana los corazones. Cómo sana y libera y rompe con todas las maldiciones, con todas las cadenas, con todas las cargas. Señor, tú buscabas el corazón. Tú buscas el corazón ahora. Señor, tu palabra es sabia, entendida. Padre mío, cuánta belleza hay en ella. Padre, esta mañana la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu. Nos hace ver cuáles son los caminos que tenemos que andar. Padre, esta mañana, Señor, queremos aprender esta palabra. Queremos aprender esta palabra. Padre, queremos aprender esta palabra. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos y ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tal vez algunos aquí nunca vivieron la experiencia de ser perdonados por ti. Tal vez algunos aquí nunca obtuvieron perdón de los pecados. Tal vez no tienen idea de esto, pero algunos sí, Señor. Que esta mañana aquellos que sí supieron, también puedan esta mañana entrar en acción para una iglesia perfecta. Señor, toda la gente dice que no hay perfección en la iglesia, pero si la iglesia se deja perfeccionar, vamos a entrar en la perfección. Señor, ayúdanos, ayúdanos, perdónanos, perdónanos por la crianza de los hijos, aquellos hijos que han sido criados en el escándalo, aquellos hijos que vieron cosas y se escandalizaron. Ayúdanos esta mañana, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, trata con nosotros esta mañana. Aleluya. Señor, confiamos en ti. Yo confío en ti, Señor. Yo sé que si esta fuera mi última prédica, sé que transformaría millares y millares de personas. Señor, sé que esto haría un cambio enorme, porque tú pondrías el oído inclinado hacia las personas de este lugar.
Y ellos te pedirían y tú les darías. Y les darías abundancia. Sé que si este fuera el último día, sé que tú oirías desde los cielos. Atarías lo que ellos ataran y desatarías lo que ellos desataran. Señor, sé que tu palabra es poderosa en este tiempo. Es poderosa en esta hora. Yo te alabo, Señor. Te alabo, Señor.